Bueno, este es video para documentar el uso del SPI en el Harmony. No es cometido de este video explicar en detalle el funcionamiento de los dispositivos que voy a emplear para el manejo con el SPI, sino es mostrarles cómo implementar el SPI o configurar el SPI, cómo manejarlo dentro del Harmony, sus distintas formas que al menos a mí se me han presentado. Entonces, de forma breve voy a indicar qué voy a hacer con el SPI. Con el SPI 1 voy a manejar 5 chips, un par de 23S17 que son unos expansores de 16 bits y 3 chips MSP4151 que son potenciómetros digitales. Obviamente el requisito es que los 5 dispositivos o todos los dispositivos que utilices en un mismo bus SPI trabajen a la misma velocidad, la misma cantidad de bus, mismo modo, que sea todo uniforme. Y en el SPI 2 voy a utilizar una memoria flash 25Q32, o sea de 32 megabits. Este sí va a estar solito en el SPI 2. Entonces vamos acá en Harmony Frame Configuration, dentro de drivers, dentro de SPI, habilitan uso de SPI driver en modo dinámico. En esta ocasión necesitamos el modo dinámico porque vamos a requerir de emplear clientes por instancias. En el modo estático solamente tú tenías instancias. Ahora cuando ya trabajas en modo dinámico tienes, además de las instancias, dentro de las instancias puedes tener clientes. Por ejemplo, en el caso del bus SPI 1 voy a tener 5 clientes. En el SPI 2 voy a tener solamente un cliente. Pero debido a que ya necesité Dynamic por solamente uno de ellos, así tenga yo otras instancias del SPI, todas ya tienen que seguir siendo dinámicas. Eso es algo que digamos no es versátil. Al menos todavía no lo hace. El modo de introducción, maestro, uso el mejorado del FIFO, 8 bits. Y acá está, ¿no?, las instancias. Entonces, como he dicho, voy a utilizar SPI 1 y el SPI 2, entonces 2 instancias. Número de clientes en total, voy a necesitar 6, 5 para el SPI 1 y 1 para el SPI 2. Número de job elements clientes per instance. Esto es la cantidad de colas, de buffers cola que vas a crear para cada instancia. Entonces ahí estamos poniendo 20. En el caso de la instancia 0 del SPI driver, vamos a configurarlo con el SPI 1. Entonces él va a ser el encargado, la instancia 0, de todo el manejo de los 5 dispositivos. Interrupción, modo maestro, 8 bits, mejorado, el protocolo estándar. Estoy trabajando con el peripheral bus. Estoy trabajándolo a 4 MHz el clock del SPI 1. Acá está, este es el modo 00 o modo 0. Acá está el sampling por la mitad. Esto lo dejo por defecto, acá pongo 20, con lo que es todo lo que se va a utilizar, el máximo de colas para esta instancia. Y la reserva está en 1. Con respecto a la instancia 1, ahí le vamos a poner el SPI 2. Acá está, ¿no?, el SPI B2. Interrupción, priority, master, data width, 8 bits, o sea, todo esto es idéntico,
El protocolo, el PVC clock, el baud rate 24 MHz. Ah, no, 24 MHz. Ahí sí está. No, falta un 0, ¿no? Faltaba un 0. Ahora sí, 24 MHz. Se le estoy dando todo el PVC clock a este SPI 2, ¿no? Sucede que esta memoria W25Q creo que aguanta hasta 60 MHz y pico, entonces vamos a meter 24 nada más. Siempre cada cambio guardar. El modo también es 00, el sampling phase en la mitad. Maximum Jobs in Kiwi 5, y esto lo cambiaré según mi necesidad vaya apareciendo. Entonces, como ven, es muy similar la configuración de uno y de otro. Entonces ya saben que esto luego lo tienen que guardar y luego acá darle al code, ¿no? Para que genere el código del Harmony. Entonces, como yo ya lo tengo generado, me voy para acá. Entonces solamente hay que saber que en el sys initialize ya está creado. Acá no te crea estos tres. Y acá estos cuatro. Sucede algo más. Acá estoy utilizando un driver adicional en la instancia 1. Ahí se me pasó explicarles. Entonces, recapitulando, en la instancia 0 voy a utilizar estos integrados, perdón, ese no. Estos integrados MCP y los 4151, pero en el SPI2 voy a utilizar una memoria flash. Entonces el Harmony tiene acá un driver para memoria flash basado en el SST25, que es una memoria flash ahora de Microchip, ¿no? Y que por defecto es dinámico y te permite ya implementar una capa arriba en las funciones de la memoria flash, que son la de erase, write, read, ¿no? Entonces ya saben que ahí hay un proceso por lo bajo, ¿no? Por ejemplo, para escribir tienes que primero habilitar habilitar el flag de escritura, el WLEN, y de que luego cuando tú escribes tienes que estar poleando el flag de BUSY para hacer otro proceso de escritura. De la misma forma para borrar, ¿no?, un sector. Para leer es directo. Entonces todos esos procesos adicionales que manejan a cada rato el bus SPI, mejor dicho el driver SPI, han creado este driver, ¿no?, de memoria flash, sobre lo cual tú solamente tienes que modificar un par de cosas que también ahora les voy a mostrar, y entender cómo manejar el tema de la data que se quiere transferir. Entonces, para el tema de la memoria flash, entonces yo acá seleccioné usar driver. Por defecto es dinámico, porque sucede que dentro de tu aplicación muchas partes de tu código pueden requerir en distintos momentos o incluso en simultáneo al periférico. Entonces, a través de una capa de abstracción administra las peticiones de uso del integrado en colas, ¿no?, en queues. Entonces en una cola tipo FIFO, ¿no?, que el primero que entró, el primero que sale, ¿no?
el primer requerimiento es el primero que se atiende. Si acá le estoy poniendo unos pocos, 5, no voy a utilizar muchos tampoco. Acá te da la opción para registrar un file system en este SPI Flash Driver, pero no lo recomiendo ya que no es o mejor dicho, es de tipo bloqueante, entonces no te va a dejar trabajar correctamente dentro del Harmony. Entonces estoy solamente creando una instancia. Entonces ¿cuándo necesitaría yo más de una instancia? Si tuviese varios de esas memorias SPI en el mismo bus. En este caso solamente hay una, entonces solamente una instancia, pero sí voy a tener varios clientes ya adentro, ¿no? Entonces está la instancia y acá me pide a qué instancia debo de enlazar la instancia del SST driver. Entonces le estoy diciendo que la instancia 0 del SST driver la mande a la instancia 1 del SPI driver, ¿no? Y precisamente la instancia 1 del SPI driver es el SPI 2. Así es como yo lo he configurado. Luego acá tienes que especificar el chip select, el pin de chip select, porque a ti ya tampoco te lo deja el Harmony. El Harmony por lo bajo también maneja el CS, el chip select. Estas opciones y nada más. Entonces cuando le das generar y luego le das code, en initialize te va a crear esto, ¿no? Para el SPI de instancia 0 es esto de acá nada más. Para la instancia 1 es estos 3 y adiciona este para el tema del driver SST. Entonces ahora, ¿cómo usamos el SPI en este Harmony? Entonces, por ejemplo, yo para el tema del MSP 23S17, o sea, para estos chips, mejor dicho, para estos chips, yo me he hecho una librería que trabaja con funciones no bloqueantes para gestionar los procesos de inicialización, de lectura y de escritura. Entonces, por ejemplo, la escritura es el más simple. Miren cómo hago. Antes de llamar al método de escritura, habilito o mejor dicho, pongo a nivel bajo el chip select del respectivo dispositivo. Luego llamo a la función SPI driver SPI buffer add write y le tengo que pasar el driver, el handle del driver y el handle del buffer de escritura. Esto lo hago a través de esta función, ¿no? En esta función tú tienes que pasarle, ya te dije, el driver, el handle del driver, luego el buffer que se va a escribir con la información. Entonces es este de acá. Y mira, la cantidad de datos a escribir es está indicada acá, a continuación, y es en bytes, ¿ya? Entonces en mi caso es esto de acá. Y los dos últimos argumentos los puedes dejar en 0 o utilizar. Me parece que este de acá puede ser un callback, o sea que cuando termine el proceso de escritura dispare una función a tipo de evento. Esto de acá devuelve un handle para el buffer de escritura, ¿no? Que se carga acá. Entonces luego simplemente tú tienes que esperar que haya terminado el proceso de esta forma, ¿no? Haces una máscara del buffer status pasándole como argumento el handle del buffer de escritura, y le haces una máscara AND con este event complete.
Si pasó, entonces ahí recién desactivamos, o sea, lo ponemos a 1, el chip select, y termina el proceso. Ese es para el tema de la escritura. Hay un buffer add read, pero en el caso de esta memoria flash, yo necesito hacer un add write read. ¿Por qué? Porque primero tengo que escribirle de qué posición quiero leer y luego comenzar a leer, ¿no? A continuación. Entonces esto también te permite el driver de Harmony. Igual, ¿no? Obviamente primero vas a ejecutar la escritura. Entonces primero especificas el buffer de escritura, ¿no? De donde estás cargando los datos a mandarle, la cantidad que vas a transmitir, y luego le pasas el buffer de salida, o sea, donde se va a leer los datos, y la cantidad a leer en bytes. Y igual, ¿no? Igual trabajas con el buffer status event complete, ¿no? Ese es muy idéntico. Entonces eso es con respecto al manejo del MSP23S17. Para el otro, el 4151, también le hice uno parecido. Acá está. Es idéntico prácticamente, utiliza las mismas funciones. Solo que lo único que cambia es la información que le mando, no tiene otra estructura, ¿no? Y eso es debido al mismo integrado, el potenciómetro digital. Entonces, con respecto al uso del SPI buffer read, write, read, como ven, así nomás es, ¿no? Es súper sencillo. Te permite implementar funciones no bloqueantes como las que yo he hecho, muy fácil. Entonces ahora vamos a chequear para la memoria flash. Entonces para la memoria flash, parece que lo dejé más arriba, o no. Acá está, task flash. Para la memoria flash, tú tienes que configurar algunas cosas. Por ejemplo, acá por defecto te entrega una lista de dispositivos y el tamaño de la memoria total en bytes. Entonces en mi caso el ID es 15 y la cantidad de datos es este de acá, ¿no? Eso lo obtení del datasheet. Entonces si tú quieres hacer de otra memoria que no está mapeada acá, tienes que hacerlo de esa forma. Y acá el SC25 Num Device Supported también aumentarlo, ¿no? Por ejemplo, estaba en 6, le tuve que poner a 7. Luego otro cambio que hice, ¿dónde está el otro cambio? Acá, ¿no? Agregué en la función SCT25 Update Geometry el ID del mío, ¿no? Porque puede ser que tengas un page size distinto, ¿no? Entonces todo eso tienes que reconfigurarlo. Precisamente en el driver SCT25 Raya Local H está incluso los códigos de los comandos. Entonces estos tienen que coincidir, o si no coinciden, hacerle alguna forma en que los puedas cambiar. En mi caso tuve la fortuna que el W2530 32, ¿dónde está? W25Q32 es totalmente compatible con la CCT de Microchip. Entonces en esa parte no había ningún problema, ¿no? Todo el page size, el sector arrays, todo eso estaba ya, digamos, tuneado. Ya, entonces, continuando, habiendo agregado esto, luego lo otro que modifiqué
A ver dónde estaba esa parte. Lo otro que modifiqué fue... sí, creo que estaba acá. Fue un error en el Harmony. Ahorita vamos a llegar a esta parte. Acá está. En la estructura driver ST25 obvio, o sea la principal, en el campo command params len, que es la longitud de datos de consulta, de escritura o de lectura, lo habían declarado como un tipo de dato de 8 bits nada más. Entonces, ¿qué sucede? De que si tú querías direccionar a o utilizar direcciones más grandes, ya no ibas a poder, porque máximo iba a ser 256, o mejor dicho, de 0 a 255. Entonces yo le he cambiado a Win32 para que me permita trabajar con direcciones más grandes, ¿no? Y así no haya ningún problema. Entonces ese es uno de los cambios que también hice para que se pudiese trabajar. Y ahora, ¿cómo se utiliza? Bueno, tienes que siempre abrir el cliente. Siempre tienes que abrir el cliente. Por ejemplo, en el caso de estos de acá, de los MSP y de los 5 chips del SPI1, tienen su open, su cliente, ¿no? Su cliente que se ha abierto, que no está en esta parte. Vamos a buscarlos. Init drivers, no, tampoco está ahí. Ajá, en el initialize estaba. Entonces acá en el initialize vemos que todo arranca como desactivado, y de que acá está el open para el handle de los MSP2367, y acá está el open para el handle de los 4551. Es decir, acá te da uno y dos clientes, ¿no? Están mis dos clientes para la instancia 0, ¿no? Creo que había puesto 6 en total, o 5 que utilizar de acá nomás, pero creo que me va a estar con 2 nada más. Entonces para validar el driver lo hacen de esta forma, ¿no? Ahora sí, volviendo al de la flash. Entonces él también necesita un cliente. ¿Y cómo obtienes un cliente? Con open, ¿no? Ese cliente se guarda en la variable driver handle. Y ese driver handle y el de los demás están acá, ¿no? GNQData, acá está su estructura de GNQData. Ya está. Aquí está el manejador, es de tipo driver handle. El manejador de los buffers se llama buffer handle, y así nada más. Por ejemplo, acá no están los dos clientes del SP de la instancia 0, y acá está el cliente, un cliente al menos para el tema de la flash, ¿no? O del SST. Bueno, en general este es para el SST. En sí este es el driver que vamos a dedicarle al SST. Vamos para acá. Estamos acá. Observen, el SPI Flash Driver Handle va a ser el cliente que vamos a habilitar acá, ¿no? Entonces acá está, ¿no? La instancia 0 del SST, que va a haber una nomás. Y fíjense esto, ¿no? Habilitamos de esta forma: intent read write, o driver intent non blocking, o intent shared. Entonces todo eso para darle a ¿no? Ahí tenemos el cliente. Entonces acá validamos al cliente, y luego está esperando de que se active este flash. Entonces ese indicador se activa cada 500 milisegundos. Entonces
Entonces cada 500 milisegundos viene por acá y lo primero que hace, digamos que la memoria fuese nueva, ¿no? Pensemos que fuese nueva, llamo al SST block read. Entonces en el SST25 y en la memoria flash W25Q32 y creo que en la gran mayoría los bloques de lectura son de tamaño 1 byte. Entonces acá no le pasamos el handle, fíjense acá está como pasándole la dirección del R handle. Acá está la memoria, el espacio de memoria que se va a cargar. De preferencia trabajar como 256, de tamaño 156. Acá estamos indicándole la posición de memoria. Estoy leyendo la posición de memoria 256 y quiero leer 4 bytes a partir de ahí. Entonces acá se produce la validación de este handle. Recuerdan que en el otro instancia te devolvía acá un igual algo y a él te lo manda como puntero. Entonces si es inválido, ahí nomás se queda. De lo contrario, blanqueamos todo a el buffer flash y cuando esto me avise de que ya terminó de trabajar, pasamos lo que ha grabado en buffer flash a este variable número, ¿no? Es decir, de cuando le pasamos el puntero a esa variable global o a ese array global flash, por lo bajo internamente ya el SST25, el driver de SST25 ya lo carga. Entonces solamente tenemos que estar esperando con command status que esté en complete. Una vez que está complete, yo lo comparo con este número y si no es igual, voy a grabar. Entonces, ¿cómo grabo? Primero, antes de grabar, tienes que borrar, ¿no? Entonces, el block erase. También podrías constatar si la información en esos bancos es FF, pero ya no me alcanzó el tiempo para hacerlo, ya lo haré después para otros códigos. Entonces, en el block erase es similar al block read, o sea, tiene los mismos requerimientos, ¿no? La diferencia en el block erase es que tú tienes bloques, en el block erase tienes bloques de, si no mal recuerdo, sí, de 4096 bytes. Entonces, por ejemplo, yo quiero grabar información en la posición 256. El sector donde está esa 256 es el sector 0, ya que tiene 4096 posiciones, por lo menos tiene de 0 a 4095 y yo quiero solamente la 256 y acá uno de un sector, ¿no? O sea que quiero borrar solamente el sector que arranca acá en el 0. Entonces, una vez que este if me da el ok, paso al siguiente y acá voy a escribir, finalmente escribo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Igualito, ¿no? Igualito que el erase, ¿no? Le paso este driver, le paso este de acá, le paso el buffer que ya está con la información cargada, acá lo he cargado esos datitos, indico la página, precisamente 256 ya es la página 1, la primera página es la página 0. Y acá indico que solamente quiero grabar un bloque, ¿no? Entonces, un bloque de 256. A eso se refiere. Entonces, cuando escribas, acá ya tienes que considerar que vas a mandar 256 bytes. Si no, te puedes saltar este error de contexto, de pila, etcétera. Pero se command status y ahí se acaba, ¿no? La historia. Entonces, así es como puedes utilizar el driver del SST25 o si no el driver del SPI, ¿no? De forma más directa. Entonces ya estaríamos haciendo un siguiente video después de un dispositivo que tengo que es con el i²C.